Las criaturas que habitan la Sierra Tarahumara, leyendas que el norte nunca olvidó. Hay lugares en México donde el mundo de los vivos y el de los muertos no están separados por una pared, sino por apenas una sombra. La Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, es uno de esos lugares. Sus barrancas más profundas que el Gran Cañón del Colorado. Sus bosques que se cierran sobre ti como una trampa. Sus noches sin luz, sin señal, sin nadie. Pero los rarámuri, el pueblo indígena que ha vivido ahí durante más de 15,000 años, saben algo que los turistas no saben. La sierra no está vacía. Hoy voy a contarte 3 leyendas que nacieron en esa tierra. No las versiones suavizadas para el folleto de turismo. Las versiones que los ancianos rarámuri cuentan cuando el fuego ya está a punto de apagarse. Quédate, porque algunas de estas historias nunca terminan del todo. Antes de entrar a las historias, necesitas entender cómo ven el mundo los rarámuri, porque para ellos, el terror no es una emoción de película, es una advertencia. Su cosmología divide el universo en 3 capas. Arriba, viven los Repa, Gatígame, los que están arriba, los dioses benignos como Onoruame, el dios del sol, y Rayenari y Metzaka, el sol y la luna. En medio está la tierra, donde vivimos nosotros, y abajo, en el inframundo, habitan los Teregatígame, los que están abajo. Ahí vive Teregori, una entidad descrita como un lobo feroz que ataca a los hombres y les manda pensamientos oscuros. Para los rarámuri, el mundo está constantemente amenazado por seres malignos, y la sierra es el punto de contacto entre todos esos mundos. Eso lo hace el lugar más hermoso y el más peligroso de México al mismo tiempo. Historia 1. Los Ganoko, los gigantes que devoraban niños. La primera leyenda es de antes, de mucho antes. Cuenta la tradición rarámuri que cuando Onoruame, el dios del sol, terminó de crear el mundo, se dio cuenta de que la tierra era demasiado grande para labrarla solos. Así que creó a los Ganoko. Los Ganoko eran gigantes, no los gigantes amables de los cuentos infantiles. Hablamos de criaturas tan grandes que tomaban troncos enteros de pino como si fueran palillos, y con ellos formaban los surcos de cultivo en la tierra. En días, lo que a 100 hombres les tomaría meses, un ganoko lo terminaba antes del amanecer. Al principio, la relación fue casi simbiótica. Los gigantes labraban, los rarámuri sembraban. La cosecha era abundante, la sierra florecía, pero los ganoko tenían un defecto, el tesguino. El tesguino es una bebida fermentada de maíz que los rarámuri usan en sus ceremonias. Es sagrada para ellos, parte de sus rituales, de su contacto con los dioses, pero para los ganoko era combustible para algo mucho más oscuro. Cuando los gigantes se emborrachaban, algo dentro de ellos cambiaba. Ya no eran los labradores pacientes, se convertían en algo que la leyenda describe con una sola palabra: atrocidad. Primero fue el robo, luego los abusos, y finalmente empezaron a devorar niños, los pequeños que habían aprendido a confiar en los gigantes, que les llevaban maíz y jugaban cerca de sus pies enormes. Desaparecían, y los ganoko volvían al amanecer con las manos manchadas. Los ancianos rarámuri cuentan que hubo una noche en que 3 niños desaparecieron al mismo tiempo. 3 familias, 3 fogatas apagadas antes de tiempo. Ese fue el momento en que el pueblo decidió que ya era suficiente. No podían enfrentar a los gigantes de frente. Eran demasiado grandes, demasiado fuertes. Así que hicieron lo que los rarámuri siempre han sabido hacer mejor que nadie. Usaron la sierra. El plan que idearon es parte de la leyenda y no se cuenta en voz alta cerca de las barrancas, porque dicen que los ganoko nunca desaparecieron del todo, que solo bajaron
las noches de tormenta, cuando el viento sacude los pinos de la alta Tarahumara y la barranca ruge con el agua, se puede escuchar algo que no es trueno. Es el paso de algo muy, muy grande, moviéndose en la oscuridad del fondo. Historia 2. Los Raneri, los que roban el alma en las cuevas. La Sierra Tarahumara tiene más de 2000 cuevas documentadas. 2000. Y esos son solo las que los humanos han encontrado. Los Rarámuri saben que las cuevas no son simples formaciones geológicas, son umbrales, entradas al mundo de abajo. Y en ese mundo de abajo viven los Raneri. Los Raneri son espíritus malignos. No tienen una forma fija que los relatos describan con claridad. Y eso es lo que los hace más aterradores, porque lo que no tiene forma puede tomar cualquiera. Lo que sí se sabe de ellos es esto: habitan en los rincones más oscuros de las cuevas de la sierra, acechan a los viajeros solitarios, y su método no es el de los monstruos de película que atacan con garras y dientes. Los Raneri roban el alma. En la cosmovisión Rarámuri, el alma no es un concepto abstracto, es algo concreto, algo que el cuerpo necesita para funcionar. Cuando un Raneri te encuentra solo en la oscuridad, puede arrancarte una parte de tu alma sin que tú lo notes de inmediato. Los síntomas vienen después: cansancio sin explicación, pesadillas que siempre ocurren en el mismo lugar, una sensación de que algo te sigue cuando caminas de noche, y en los casos más severos, locura. Los Rarámuri tienen chamanes, los Owiruame, que son los únicos capaces de recuperar el alma robada. El proceso de sanación es largo, peligroso, y no siempre funciona. Hay una historia que circula entre los guías de las Barrancas del Cobre. No la cuentan a todos, solo a los que preguntan directamente, y solo si ya anocheció. Habla de un hombre de fuera, un fotógrafo, que bajó solo a una de las cuevas cerca de Batopilas para capturar estalactitas. Tenía su equipo, sus linternas, su cámara cara. Estuvo ahí adentro 3 horas. Cuando salió, sus compañeros dijeron que algo en su cara había cambiado. No sabían describir qué, exactamente, solo que sus ojos miraban un punto fijo que no estaba ahí. Esa noche no durmió, ni la siguiente. Al tercer día empezó a caminar dormido hacia la barranca. Lo que pasó después de eso depende de quién cuente la historia. Algunos dicen que volvió a la ciudad y se recuperó, que fue estrés, falta de sueño, deshidratación. Pero los guías Rarámuri que lo conocían dicen otra cosa. Dicen que ese hombre ya no era completamente él, que los Raneri se quedaron con la parte que no regresó de la cueva. Historia 3. La bruja de Chinipas. El precio de saber demasiado. Esta última historia no es solo de espíritus, es de una mujer real, o al menos eso dicen. En algún punto de la historia, los tiempos exactos no están claros, como suele pasar con las leyendas que importan. Había una mujer que vivía en Chinipas, un pueblo enclavado en la sierra, cerca de la frontera entre Chihuahua y Sonora. La llamaban la Bruja Juana. Era indígena, aunque los cuentos no se ponen de acuerdo si era tarahumara, yaqui o guarijía. Lo que sí coinciden en decir es que sabía cosas que no debería saber. Conocía plantas que no crecen en ningún libro. Podía leer en el comportamiento de los animales lo que iba a pasar en el pueblo días antes de que pasara. La gente llegaba hasta ella desde lejos. Tomaban el tren Chihuahua Pacífico, se bajaban en la estación de Temoris y desde ahí caminaban 2 días por la sierra para llegar a Chinipas. 2 días a pie, entre barrancas y pinos y fríos que cortan, y valía la pena. Eso decían. Ella los recibía, los escuchaba y les daba lo que necesitaban. A veces una planta, a veces una palabra,
A veces solo un silencio que de alguna forma lo explicaba todo. Pero el conocimiento real siempre tiene un precio, no para quien lo recibe, para quien lo tiene. Las autoridades no entendían lo que hacía Juana, o no querían entenderlo. Para ellos era brujería, y en esa época, en ese rincón de México, eso era suficiente para justificar cualquier cosa. Una noche, los policías fueron hasta Chínipas. Lo que pasó en esa noche tiene varias versiones, y ninguna es bonita. La versión oficial: la encontraron, la acusaron de hechizos, la golpearon con los propios palos que usaban para caminar y la mataron ahí mismo. Le abrieron la cabeza contra el suelo de tierra. Pero hay otra versión, la que cuentan los rarámuri, cuando nadie más está escuchando. Dicen que cuando los policías empezaron a golpearla, algo cambió en la noche. El viento se detuvo, los animales callaron, y en ese silencio absoluto, dicen que aparecieron los espíritus que Juana había cultivado durante toda su vida. Sus aliados, sus guardianes, llegaron demasiado tarde para salvarla, pero no demasiado tarde para todo lo demás. Los policías que estuvieron en esa noche murieron todos antes de llegar a Viejo, no de forma violenta, no de golpe, uno por uno, en circunstancias extrañas. Accidentes, enfermedades sin diagnóstico, cosas que los doctores no podían explicar. Fue venganza de los espíritus, fue culpa, fue solo la estadística brutal de hombres que vivían vidas duras. La sierra no da respuestas fáciles, solo da silencio, y el silencio de la Tarahumara es el más profundo que existe. Los rarámuri llevan más de 15,000 años en la Sierra Tarahumara. Han visto llegar a los jesuitas, han visto las minas, han visto los turistas con sus cámaras y sus zapatos de senderismo que cuestan más de lo que ellos ganan en un mes. Y siguen ahí, porque saben algo que la modernidad tiende a olvidar, que hay fuerzas más antiguas que nosotros, que la tierra tiene memoria, y que hay lugares donde el velo entre lo visible y lo invisible es tan delgado que cualquier descuido puede atravesarlo. La Sierra Tarahumara no es solo un destino turístico, es un mundo completo, con sus dioses, sus monstruos, sus brujas, sus muertos que no se van del todo. Y la próxima vez que estés en las barrancas del Cobre, mirando hacia el fondo, o de esa barranca de 1800 metros de profundidad, recuerda que ahí abajo no solo hay río. Gracias por ver el video. Si llegaste hasta acá, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, comenta cuál fue la historia que más te impactó y dime qué región de México quieres que exploremos la próxima vez. Yo seguiré buscando en los lugares donde nadie más quiere mirar. Hasta el siguiente video.